Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Qué alegre estar contigo en este día y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarte para que vayas conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1 y el verso 21. Mira lo que dice la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es increíble lo que la Biblia nos revela en este día, que nada de las palabras que hay en su escritura son por una decisión humana, sino directamente el Espíritu Santo, ¿sí?, inspirando a estos hombres para que la profecía, para que la palabra de Dios pueda llegar a nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Dios y su palabra. Qué tan importante es estar en su presencia. Déjame decirte algo, no puede haber algo más importante que su presencia. ¿Sí? Así cuando nosotros nos enfocamos que Dios esté con nosotros, que su presencia vaya con nosotros, tenemos garantizada cada actividad, cada decisión, cada una de las cosas que deseamos o pretendemos o proyectamos van a ser una realidad en nuestras vidas. Así que dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que no hay nada del humano, nada de una voluntad humana puesta en el propósito de Dios. El Señor había hablado ya desde hace tiempo acerca del propósito de un redentor para librarnos del pecado. Dice ahí en Lucas, el Evangelio según San Lucas, me impacta esta escritura, ahí en San Lucas, y hoy vamos a estudiar su palabra que cambia, que transforma, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta el interior y discierne los pensamientos y las intenciones. Dice ahí en Lucas 24, 27, recuerda este pasaje es donde van esos hombres, van de camino a Emaús, Jesús se pone a la par con ellos y dice ahí en el versículo número 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿verdad? Algo interesante es que el Antiguo Testamento fue apuntando directamente hacia la persona de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cada uno de los evangelios y las cartas no solamente hablan de lo que Dios hizo aquí en la tierra como hombre, pero también nos está hablando y apuntando hacia ese futuro glorioso con Cristo Jesús. Así que los evangelios son parte fundamental. Alguien preguntaría, ¿por qué 4 evangelios? Bueno, precisamente, ¿verdad?, las paredes de ese tabernáculo, ese lugar donde su presencia debería habitar, que es en el lugar santísimo, era exactamente un cubo con 4 paredes del mismo tamaño, de la misma altura, diseñadas para que la presencia de Dios estuviera ahí. Eso nos habla de los 4 evangelios. Recuerda, la Biblia en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, ¿sí? Algo interesante aquí, hablando de los evangelios, y quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2 y verso número 1 y 2. Dice ahí en el versículo número 1 y 2 de San Mateo capítulo 2:
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que una de las características del evangelio de Mateo es que el evangelio, ¿verdad?, nos muestra a Cristo como un rey. ¿Sí? Este evangelio hace, ¿verdad?, y levanta la persona de nuestro Salvador como ese rey de reyes. Y dice aquí que esos magos, esos astrólogos científicos, vinieron del oriente, ¿verdad?, para ver dónde estaba el rey de los judíos. Así que el primer evangelio, ¿verdad?, recuerda, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y este primer evangelio, del evangelio según San Mateo, nos muestra a Cristo como un rey. ¿Sí? Así que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino a través de ese rey de reyes que es Jesucristo. Pero no solo eso, sino que mira, el evangelio según San Marcos nos muestra a Cristo. Dice ahí en San Marcos, capítulo número 10. Vamos a ir ahí al capítulo número 10 de San Marcos, verso número 43. Pero no será así entre vosotros, ¿verdad?, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Voy a leer el versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será entre vosotros así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice el versículo número 44: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el evangelio según San Marcos nos muestra aquí a Cristo como un siervo, como un servidor. No solamente nos habla Mateo como un rey, ve cómo nos muestra las diferentes facetas, es decir, 4 características precisas de la presencia de Dios como un rey, como un siervo, dice ahí en Marcos. Y en el evangelio según San Lucas, capítulo número 4, verso del 1 al 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, en Lucas 4, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y mira, nos muestra, ¿sí?, el evangelio según San Lucas a Cristo como Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo llevó a Jesús, ¿verdad?, para ser tentado, ¿verdad? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado al desierto, pero después vino el tentador. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que el evangelio según San Mateo nos muestra a Cristo como un rey. El evangelio según San Marcos nos muestra a Cristo como un siervo. Y aquí ahora el evangelio según San Lucas nos muestra a Cristo como un Dios, ¿verdad?, con toda la autoridad, el poder que Él puede manifestar. Es increíble cómo la Biblia enlaza cada uno de los evangelios y cómo en el Antiguo Testamento todo apuntaba hacia la figura de Jesús. Recuerda, estamos hablando de ese tema interesante, que Dios y su palabra, y siempre la palabra que dice ahí es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, la palabra de Dios. Y el evangelio según San Juan, recuerda, tenemos 4 evangelios, así como las paredes que estaban en el lugar santísimo era un cubo perfecto, así también los 4 evangelios
nos dan la dirección perfecta, apuntan directamente a Cristo como Rey, a Cristo como siervo, a Cristo como un Dios. Y ahora aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, mira, nos muestra a Cristo como un hombre, completamente Dios. Dice ahí en el versículo número 1 de San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el versículo 14, ahí de San Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahora el Evangelio según San Juan nos muestra a Cristo como ese hombre, ¿verdad? Que se puede identificar con nosotros, con nuestras necesidades. Se puede identificar con cada una de las diferentes situaciones que enfrentamos tú y yo. Es algo que debemos tener en cuenta, que si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, no sirve de nada poder seguir viviendo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Moisés, ¿verdad?, le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir, Señor. Es importante la presencia de Dios. Es importante Dios y su palabra en nuestras vidas. Es importante que cada paso que demos, su palabra vaya alumbrándonos, ¿verdad? Como dice ese salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es importante que nosotros podamos ser alumbrados por la palabra de Dios. Entonces, es interesante cuando hablamos de los evangelios, porque los evangelios muestran las 4 facetas de Cristo: Cristo como un rey, Cristo como un siervo, Cristo como un Dios y Cristo como un hombre. Pero directamente el Evangelio según San Mateo, ¿verdad?, ¿a quiénes estaba dirigido entonces? ¿Por qué mostraba a Cristo como un rey? Bueno, porque Mateo estaba dirigido precisamente a los judíos, personas religiosas. Sí, hay personas religiosas y está para ellos diseñado el Evangelio según San Mateo. Pero mira lo hermoso que es esto. Marcos, ¿verdad?, está dirigido a los romanos, es decir, a los comerciantes. Así que el Evangelio según San Mateo fue dirigido a los judíos. El Evangelio según San Marcos fue dirigido a los romanos, a gente comerciante, gente negociante, gente que puede entender de una manera más práctica, ¿sí?, el Evangelio. Y Lucas estaba dirigido a los filósofos, a los intelectuales, a los griegos. Lucas fue diseñado para que aquellos filósofos, para que aquellos griegos puedan conocer de ese hombre que es Dios, que es poderoso, que es más grande que cualquier cosa, cualquier filosofía y cualquier concepto humano. Dios es poderoso. Y el Evangelio según San Juan, bueno, pues está dirigido a todos los anteriores, es decir, a judíos, gente religiosa, a gente negociante o comerciante, como los romanos, Marcos, y a gente intelectual, filósofa, los griegos, como eran los griegos. Es increíble cómo entonces los evangelios nos muestran la capacidad de Cristo alcanzando a cada una de las diferentes estilos de vida o culturas para poder llevar el evangelio. Recuerda, Dios y su palabra. Es muy importante. Es muy importante porque nunca ninguna profecía, ¿verdad?, vino por una voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar y traernos esa palabra. Hoy en día el Espíritu Santo está con nosotros. Hoy en día estamos siendo inspirados a reconocerlo en cualquiera de las esferas de este mundo. Reconocer que Dios está por encima de cualquier filosofía, está por encima de cualquier negocio, está por encima de cualquier religión. Dios, es decir, Jesús es el nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Pero es increíble cuando hablamos de esa presencia, de ese amor que dice la Biblia, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio al único hijo que tenía,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor que sobrepasa entendimiento, un amor que excede cualquier sabiduría, cualquier intelecto. Mira, quiero que vayas conmigo ahí a la carta a los Efesios. Efesios capítulo número 3 y el verso número 9. Efesios capítulo número 3 y verso número 19. Dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Es increíble lo que el apóstol Pablo nos habla aquí en la carta a los Efesios. Y de conocer el amor de Cristo. Cuando uno conoce el amor de Cristo, ¿verdad? La altura, la anchura, la dimensión, la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando el amor de Cristo está en una persona, excede a todo conocimiento, excede a todo entendimiento humano. Dice aquí este versículo, para que seas lleno de toda la plenitud de tu Dios, de nuestro Dios. No sé qué momento estés pasando. Tal vez estás pasando un momento muy difícil. Tal vez estás, como dice el Salmo número 40, ¿verdad? Verso número 2. Tal vez estás pasando un momento muy difícil, un momento muy complicado en tu vida, ¿verdad? Déjame decirte que Él promete sacarnos, rescatarnos, aún en medio de cualquier profundidad que hemos caído. Dice ahí en el Salmo número 40, verso número 2. Mira lo que dice el Salmo número 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No importa a dónde has caído, no importa la situación, aunque estés en medio del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, la Biblia dice, mira lo que dice la Escritura: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Estás pasando por esos momentos, ¿verdad?, de profundidad, complicados, ¿sí? Tal vez estás pasando un buen momento. Tal vez estás viviendo un tiempo especial y tienes planes, tienes propósitos, tienes proyectado por delante cosas. Mira lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Sí, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo voy a volver a leer. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él es el Dios de las alturas. Te quiere remontar. Él tiene pensamientos más altos, más sublimes que los que tú y yo podemos tener. Tal vez tienes pensamientos hacia tu familia, hacia tus hijos, pensamientos de proyección, tal vez en los negocios. Déjame decirte algo, Él tiene pensamientos más profundos. Tenemos que buscar a Él, buscar su presencia. ¿Sí? Él es más alto que cualquier cosa. Él está por encima de todo. Mira, del amor de Jesucristo que excede todo conocimiento. Pero tal vez estás preocupado por tu futuro. Tal vez no tienes planes. Tal vez hemos caído en una desesperación en este momento, o has caído en una desesperación. Mira lo que dice ahí en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Sí? Él es Señor de nuestro futuro. Él es Señor de tu futuro y de mi futuro también. Cualquier situación que estés viviendo, estás viviendo un momento muy tenebroso, muy profundo. Has caído en el lodo cenagoso, desesperado. Él va a poner tus pies sobre peña, sobre la roca. Pero tal vez estás en este momento con planes, con proyectos, con una visión. Déjame decirte algo. Deja que los pensamientos de Dios estén sobre tu vida, porque son más altos sus pensamientos, son más altos sus caminos que los nuestros. Y Dios tiene cuidado de nuestro futuro. ¿Sí? Pero no te preocupes si no has sido muy destacado, si no has podido salir adelante. Tal vez estás
doliendo, ¿verdad?, acerca del pasado. Déjame decirte algo. Dice ahí en Romanos capítulo número 8, verso número 28. Y saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Has pasado por un momento muy difícil en el pasado. Tal vez dirás, no tengo oportunidad. Mi decisión me ha llevado a esto. Déjame decirte, todo ayuda para bien. Así que no te preocupes si estás viviendo momentos de profundidad o tienes planes altos o no sabes acerca de tu futuro, o tal vez dices, el pasado me ha marcado. Dios tiene una respuesta. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios y su palabra. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Es la presencia para que tú y yo podamos tener esa cercanía con Dios. No solo conocerlo como un rey, no solo conocerlo como un siervo, no solo conocerlo como un Dios, no solo conocerlo como un hombre. Las 4 facetas de los evangelios que nos muestran de cómo podemos ser llenos, revestidos de ese amor que excede a todo conocimiento, ese amor que va por encima de cualquier cosa para llenar la plenitud de su conocimiento, ¿sí?, para atraer a aquel religioso, para atraer a aquel negociante, para atraer a aquel intelectual. Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros o en cualquier necesidad. Quiero terminar con esto. Sí, hay que dejar nuestra vida en las manos del Señor. Mira lo que dice en Filipenses, capítulo número 3, verso número 14. Dice ahí en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, no te detengas, vamos a seguir adelante. Dios es Dios, ¿verdad? Su amor excede aún más. No te detengas. Quiere decir esto, el apóstol Pablo dice, sigue adelante, prosigue a la meta. Sí. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos espera un galardón a ti y a mí. Es importante que podamos seguir en su palabra, centrados en la palabra de Dios. Quiero que podamos regresar ahí a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, capítulo número 1, verso número, segunda de Pedro, capítulo número 2, capítulo número 1 y verso número 20. Mira, quiero que podamos tener un poquito de contexto aquí en segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios y su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Sí. Más cuando ese día se acerca. Quiero orar por ti. Si tú no conoces a Dios, si no conoces de su palabra, yo quiero invitarte, quiero desafiarte para que tú puedas venir y estudiar su palabra, puedas ser revestido de su presencia, de ese amor que excede todo conocimiento, de ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes repetir conmigo en voz audible: Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Perdóname por mis errores, por mis faltas. Sé que tú tienes una respuesta para mí. Yo quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Has hecho esta oración, has dejado que Cristo reine en tu vida. Pero hablamos, ¿verdad? Tal vez estás en un momento muy difícil, en una profundidad. Estás doliendo acerca del pasado, de las cosas. Recuerda, todas las cosas ayudan para bien. Tienes planes, estás preocupado por el futuro. Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene pensamientos de paz para darnos ese fin que esperamos. Vamos a orar por esas necesidades. Cualquiera que sea tu situación, yo quiero orar por ti. Padre Celestial, mira esas personas que tienen necesidades, Señor. Te pido que obre poderosamente en el nombre de Jesús por encima de esas necesidades. En el nombre de Jesús. En medio de la profundidad, en medio de esos planes, en medio de la desesperación acerca de lo que va a pasar, o teniendo dolor, Señor, por las cosas que han hecho, Padre, yo te pido esa libertad. Tu palabra dice: Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hablo libertad, hablo sanidad, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra transforme y llegue en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tremenda bendición. Qué alegría haber estado contigo. Recuerda, Dios y su palabra. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente vez. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde
En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.